Bien, amados hermanos, quisiera pedirle que abra la Biblia. Vamos a seguir la secuencia de los mensajes que hemos estado llevando. Y ahora damos por finalizado el Sermón del Monte. Hemos llegado al final del Sermón del Monte, la enseñanza de Cristo Jesús a sus discípulos. Algunos le llaman como el más hermoso o el más grande sermón que nunca se ha predicado. Cristo Jesús lo predicó en el Sermón del Monte. Y vamos a ver el versículo 24 al versículo 28. Y dice la palabra del Señor, Mateo 7, 24 al 28, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, no sabio, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios, gracias. El mensaje de hoy se titula La obediencia es de entendidos. Y si usted me permite, le pudiera poner otro título: es La obediencia es de sabios. Aquí en estos versículos estamos viendo otro contraste entre dos constructores que ponen diferentes también, o dos fundamentos. Y de acuerdo a esos dos fundamentos, el resultado es diferente. También hay dos resultados. Estos últimos versículos es la última parte del bloque del Sermón del Monte, y hemos visto que después de que Jesús enseñó a sus discípulos, Jesucristo ha estado dando advertencia a sus discípulos. Y qué Dios amoroso que advierte a sus discípulos. Y les he estado dando una advertencia en cuanto a las dos puertas y a los dos caminos. Y Él ha dicho cuál es el camino de los discípulos de Cristo y cuál es el camino de aquellos que se van a la perdición, que no confían en Cristo Jesús, que no confían en Él, que escogen el camino fácil, lo que al mundo le agrada, lo que a mí me conviene, lo que yo pienso que es mejor para mi vida. Jesucristo hace ese contraste y les hace una advertencia. No es la puerta estrecha la que escogen los del mundo. Esa solo lo escogen aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios,
aquellos que han sido llamados al reino. Pero Jesús hace de contraste: la puerta estrecha, la puerta ancha, el camino angosto, que dijimos que camino angosto implica esa palabra sufrimiento o tribulación por seguir a Cristo. Y luego vemos en el mensaje de la semana pasada que Jesucristo les enseña a ellos, a los discípulos, acerca de los falsos profetas y acerca de los falsos creyentes. Y hace un contraste entre el árbol bueno y el árbol malo. Y deja por sentado que el árbol bueno dará frutos conforme a su naturaleza, pero el árbol malo dará frutos de acuerdo a su naturaleza. Y eso será una evidencia de cómo los cristianos van a poder identificar a los falsos profetas y a los falsos creyentes. No va a ser por la apariencia, no va a ser por lo mucho que dicen que saben, o no va a ser por las muchas actividades que tengan dentro de la iglesia, sino va a ser por el fruto que dan, que proviene de su interior, de su corazón. Y pudiéramos decir de su corazón pervertido o de su corazón regenerado. Y eso será lo que los va a delatar: las evidencias, el fruto. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo jamás puede dar frutos buenos. Aparentará dar frutos buenos, pero tarde o que temprano se revelará la verdadera identidad de estos falsos profetas y de estos falsos creyentes. Así que Jesús les dice a ellos, a sus discípulos: no importa la apariencia, no importa aún la devoción, porque en aquel día habrá muchos que me dirán Señor, Señor, y aparece 4 veces Señor, Señor. Jesús dice que estos hombres eran hombres que tenían fervor religioso, y aún dicen: y no en tu nombre, y no en tu nombre, y no en tu nombre, en tu autoridad hicimos esto. Y Él les dará la respuesta adecuada y les dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca he tenido una relación personal con ustedes. En aquel día, y esa palabra aquel día apunta al juicio final, en el que no importa qué tan religioso haya sido esa persona o haya parecido cristiano pero no era cristiano, llegará el día en que eso será revelado. Y Jesucristo, como Rey soberano, como Dios con autoridad, declarará algo, y lo que declarará será una condenación para ellos. Nunca, jamás les he conocido. Porque evidentemente lo que estos hombres practicaban era la iniquidad, el pecado, la anarquía. No querían verdaderamente nada con Jesús, aparentaban estar con Jesús. Y en cuanto a nuestro versículo que nos habla de los 2 cimientos que usan los 2 constructores, la idea sigue siendo transportada acá, y es una advertencia a los discípulos de estar atento y tener discernimiento. Y el versículo 24 empieza con una inferencia. Jesús está concluyendo algo de lo que les ha dicho. Del versículo 15 al 23 les ha dicho: por tanto, considerando a los falsos profetas, considerando a los falsos profesantes de la fe, por tanto,
escuche, hay una evidencia de aquel que verdaderamente va a entrar en el reino de los cielos, y esta es la evidencia. Y Jesucristo da las palabras y dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. No se trata de cualquier sermón del pastor más prestigioso o más conocido. No se trata de las enseñanzas de cualquier maestro, rabino o filósofo o seminarista. No, Jesucristo dice: cualquiera que oye estas palabras mías, mis palabras, y las pone en práctica. Esa palabra práctica aquí nos habla de una vida, de algo que se vive, de una acción, no de algo teórico, sino de algo que se vive. Y Jesucristo aquí está diciendo: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Amado hermano, Jesucristo aquí está considerando todo el sermón del monte. Consideren todo lo que han oído de mí. Considérenlo. Escuchen, discípulos míos, cualquiera que oye no las palabras de los rabinos, de los escribas y de los fariseos, cualquiera que oye estas palabras mías. Ahí el énfasis tan fuerte está en ese pronombre personal, posesivo de Jesús, que dice: estas palabras son mías. Pero no debe de quedarse solamente en escuchar esas palabras, sino el punto acá de Jesús en la enseñanza a sus discípulos es no solamente que las escuchan, sino que las ponen en práctica. La práctica, la vivencia, la destrucción de la falsa idea de que la teoría es lo único suficiente para el cristiano, y que no debemos de llevar de las verdades grandes de la palabra de Dios más allá de solo saberlas, contemplarlas, enseñarlas a otros, pero no vivirlas. Es el peor engaño que puede haber. Pero Jesús aquí está diciendo que el que las pone en práctica, el que las vive, será semejante. Ese verbo futuro en el que Jesús está diciendo: si hay alguien que escucha mis palabras acerca de la verdadera justicia y las pone en práctica, este será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Hermano, Jesucristo está interesado en que sus discípulos no solamente tengan teoría. El fin de la vida cristiana es la vida que se vive. Como dijo un comentarista, el mensaje del evangelio es el mensaje acerca de una persona. El mensaje del evangelio es el mensaje de lo que esa persona hizo en la cruz del Calvario. Y el mensaje del evangelio es cómo vivir a esa persona. Si no existe ese tercer elemento de la vida práctica, hermanos, hay un problema.
Pero si se vive, hay una gloria y hay una honra. Y esa gloria y esa honra es para Dios, porque los que la viven están siendo obedientes. Y acá, si usted puede ver conmigo, esa palabra sabio o entendido nos dice mucho acerca de lo que Jesús está diciendo. O sea, una persona que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica es un hombre sabio, entendido, inteligente. Es insensato estar en la iglesia siempre, escuchar la palabra de Dios, escuchar los mensajes de la palabra de Dios que hablan directamente a nuestro pecado, porque no hay nadie que diga, nunca hablan un mensaje acerca de mí, porque todo lo que yo hago está bien. Todo el tiempo Dios está hablando a nuestra vida. Si tu corazón está endurecido, en rebeldía, no quieres el evangelio, no quieres a Jesús, podrás negar que Dios no está hablando a tu vida, pero Él está hablando a tu vida. Igual los creyentes. Pero esta palabra sabio, amado hermano, nos da la idea de que como cristianos es de hombres y mujeres entendidos que después de escuchar las palabras de Jesús y la enseñanza de Jesús, hagan una cosa y es que la pongan en práctica. Y aquí Jesucristo usa una ilustración de un constructor que es sabio y usa una ilustración de un constructor que es insensato. El problema con el sabio y el insensato, la diferencia, más que el problema entre el sabio y el insensato es la clase de fundamento que ponen para su vida cristiana. Aquí Jesucristo está hablando de la vida cristiana verdadera y de la vida cristiana en apariencias. Pareciera que tanto en los versículos anteriores, en los falsos profetas y los falsos creyentes, y en los dos caminos, en las dos puertas, pareciera que estas personas estuvieron muy cerca de la salvación. Pareciera que estaban súper convencidos de que todo lo que estaban haciendo era porque eran cristianos. El autoengaño, hermanos, es uno de los peligros más grandes de cualquier persona, pensar que es un cristiano y no lo es. El resultado de edificar de una forma que es poniendo el fundamento correcto y de no poner el fundamento correcto es de que unos permanecen y otros van a la destrucción. El fundamento es la obediencia a Cristo y eso es lo que estamos viendo en este versículo. El fundamento es la obediencia a Cristo. Estas son las palabras de Cristo. Es lo que Él ha hablado en este sermón. Es lo que Él ha enseñado a ellos, a sus discípulos. El que edifica en el versículo 26 y que no pone el fundamento, dice, y todo el que oye estas palabras mías, son las palabras de Jesús, y no, ¿qué? Y no las pone, un adverbio negativo que dice, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El contraste es palpable. El sabio pone el fundamento correcto. Las palabras
de Jesús, su mensaje, y la pone en práctica en su vida, en lo que el constructor insensato aparentemente pone un fundamento que se parece a un buen fundamento, pero es un fundamento frágil. Oiga, Jesucristo habla aquí también de que vendrán los juicios. Todo esto de cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. En el caso del sabio, porque estaba fundada en la roca, todas las mismas acciones suceden para el que no es sabio. Tanto al sabio como al necio le cayó lluvia. Tanto al sabio como al necio le vinieron los torrentes. Tanto al sabio como al necio le soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero hubo un resultado diferente. Para el sabio, dice Jesús, vinieron las lluvias, los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo fundamento del cristiano será probado para ver si es verdadero o es falso, si es un falso profeta o si será un falso profesante. Lo interesante es que la palabra nos enseña que hay en la iglesia personas que se están engañando a sí mismas, están construyendo un fundamento. Escuche, el insensato está escuchando las palabras de Jesús, pero hay algo que no la hace y es que no las pone en práctica, no las considera. No las pone por obras. Va a la iglesia, aparenta ser cristiano, aparenta adorar, pero por dentro sabe que no se ha arrepentido de sus pecados. Va a la iglesia, enseña, pero no practica lo que enseña. Va a la iglesia, canta, pero no cree nada de lo que canta. Pero va a la iglesia. Escucha la palabra de Dios, pero no la pone en su frente ni la obedece. La obediencia es de sabios y Jesucristo aquí está llamando a esa sabiduría diciendo: aquel que escucha mis palabras y las pone por práctica, yo le consideraré semejante a un hombre sabio. Y aquellos que pretenden tener ese fundamento que es parecido, agarran la palabra pero la ignoran y la pasan por alto, creen que engañan quizás a Dios, creen que engañan a sus padres, creen que engañan a su esposa, creen que engañan a su esposo, creen que engañan al pastor, pero en última instancia son ellos los que están siendo engañados. A mí me gustaría implorar para cada uno de los que estamos en este lugar que consideremos las palabras del Señor, que en verdad consideremos que si el fundamento que tenemos no es otro fundamento que el que Cristo ha puesto, estamos construyendo en vano nuestra vida cristiana o nuestra vida espiritual. Vendrá el día cuando el fundamento será probado. Y como vemos en estos casos, aquel que piensa que es más inteligente que Dios, aquel que piensa que puede poner otro fundamento y vivir una vida de apariencias,
se llevará la gran sorpresa de que lo que llevará al final de sus días no será una permanencia, sino será una gran caída y una gran destrucción. La palabra tiene razón en darle el adjetivo a los que escuchan la palabra de Dios de sabios, y a aquellos que escuchan la palabra de Dios y que la ignoran, de ponerle el adjetivo de necios. Llegará el momento de que el fundamento será probado. Y escuchen una cosa: el fundamento que tú pones en tu vida o te destruye o te guarda. No se trata de un evangelio de obras. No. Se trata de poner en práctica las palabras de Jesús. El fundamento o te destruye o te guarda. Muchos de ustedes saben que yo construyo casas nuevas. Y al leer estos pasajes me ponía a pensar en lo que nosotros como constructores hacemos en las casas nuevas. Y siempre sale a relucir esta conversación. Podemos fallar en cualquier cosa, pero menos en el fundamento. Y siempre decimos esto: podemos cambiar una puerta, podemos cambiar una ventana, podemos cambiar el techo de una casa, podemos mover una pared, pero el fundamento, si fallamos, perdimos mucho. Si tenemos un fundamento malo, aparentemente la casa podrá verse bonita, pero al pasar de los años esa casa se va a mover, se va a rajar, se va a quebrar y posiblemente se quiebre en ciertas secciones. Y nosotros siempre ponemos un énfasis exagerado en el fundamento. Eso es en un fundamento para una cosa material. Pero Jesucristo aquí está hablando del fundamento para la vida espiritual. Nadie, amado hermano, fuera de Cristo Jesús podrá mantenerse en pie si su fundamento es el fundamento equivocado. Si usted se da cuenta en estos versículos que estamos finalizando el Sermón del Monte, versículo 25 y el 26, como les dije, vienen las mismas cosas a la vida de estos constructores. En el día del juicio del Señor, cuando nos presentemos delante de Él no va a ver las apariencias. Él no va a ver cuánto diste a la iglesia. Él no va a ver cuánto enseñaste o cuántos libros leíste. Él va a ver si todo lo que tu vida reflejaba era un reflejo de haber puesto el verdadero fundamento como discípulo de Cristo. ¿Sabe que al escuchar esto, amado hermano, las apariencias en nuestras vidas deben de cesar? Y debemos de ser honestos. Escuche, la práctica o el fundamento de la obediencia, el fundamento es la obediencia a Cristo, a la palabra de Cristo. Y cada uno de nosotros puede analizar su corazón y decir: verdaderamente estoy siendo obediente a Cristo y su palabra. ¿Quieres ser considerado sabio? ¿O piensas que eres sabio? Analiza cuánto consideras la palabra de Dios. ¿Cuánto consideras las palabras de Cristo Jesús a sus discípulos? ¿Estás viviendo una vida de la justicia del reino o estás viviendo una vida en el camino amplio, entrando por la puerta grande, profesando
ser maestro, pero no eres maestro, profesando ser creyente, diciendo en el nombre del Señor hago esto, voy a la iglesia todos los domingos, pero tu corazón no está ahí. Esta es una advertencia a los discípulos de Cristo. Aquel que será preservado, aquel que entrará al reino, aquel que gozará del favor eterno de Dios, es aquel que verdaderamente se ha rendido a Cristo y pone por obra y por práctica la palabra de Dios. Pero aquel que aparenta, aquel que pone un fundamento diferente, parecido, no podrá llevar. Oiga esa palabra que dice ese hombre que es insensato, que escucha la palabra de Cristo y que no la pone, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa palabra edificó en el original significa construir con partes y da el sentido de agarrar partes y herramientas para construir. Esa palabra también se puede traducir como casa. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús, o le está diciendo a los discípulos, es: estos dos hombres, el sabio y el necio, usan cosas para construir su vida espiritual. El sabio usa la palabra de Dios, la palabra de Cristo, pero el necio usa su sabiduría, usa su apariencia, usa quizás la complacencia, todo, sí, 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 le digo todo, sí. Tarde o que temprano, cuando llegue la prueba de esa fe, dice la palabra del Señor que este hombre necio, por haber edificado de esa forma, vendrán esos torrentes, soplarán y azotarán aquella casa, y dice que esa casa caerá y será grande su destrucción, será grande su aniquilación. La palabra esa nos hace pensar en juicio. ¿Qué advertencia más amorosa de Cristo Jesús para sus discípulos? Oiga lo que dice John MacArthur con respecto a este texto. La marca del verdadero discípulo no es simplemente oír y creer, sino también implica creer y hacer. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son los únicos verdaderos convertidos, los verdaderos discípulos de Jesucristo son los que son verdaderos convertidos, los que creen en el Evangelio. Son los que no solamente son oidores, sino que son hacedores de la palabra de Dios. Él sigue diciendo: la única confirmación que podemos tener de la salvación es una vida de obediencia. Verdaderamente esa es la única prueba en la Biblia que podemos ver acerca si el señorío del Señor está sobre nuestra vida. El que pone otro fundamento, el que construye en la arena su vida, escuche, está siendo un hombre que rechaza a Cristo. Vamos a ver este versículo, si puede ir conmigo a Juan 12:44. Escuche el lenguaje de Jesús acá. Juan 12:44, y dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado.
Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que rechaza a Cristo y pone otro fundamento, amado hermano, permanece en tinieblas. Podrá aparentar estar en luz, pero en realidad su corazón está lleno de tinieblas. No desea a Cristo, no desea su palabra, no desea estar en la iglesia, no desea practicar la santidad, no desea enseñar a otros acerca de la salvación, porque él mismo ni cree en la salvación. Es un hombre que permanece en tinieblas. Versículo 47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, escuche, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. ¿Cuál es la manera de rechazar a Cristo? Rechaza su palabra. Y lo que le espera acá, de una manera más clara que la que podemos ver con la ilustración en Mateo, es de que todo aquel que rechaza las palabras de Cristo, ¿qué? Será juzgado al final. Ahora la pregunta es, ¿por qué un hombre que escucha las palabras de Jesús, al igual que de tantos hombres, un hombre sabio y un hombre necio? La pregunta es, ¿cómo es que un hombre que está escuchando las mismas palabras, aquí Jesucristo dijo, son mis palabras las que escucha el necio? ¿Cómo un hombre que escucha las palabras de Jesús todavía puede continuar con su vida de perversidad y pecaminosidad? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? No ha sido salvo. Necesita salvación. Por eso es que la advertencia es urgente y es fuerte para los discípulos. Si hay alguien aquí que piensa que está construyendo un fundamento, ¿sí? Los dos son constructores, los dos edifican, los dos agarran, los dos escuchan la misma palabra, las palabras propias de Jesús, pero hay uno que se desvía y que dice no a la palabra de Cristo y pongo mi propio fundamento. La diferencia es que la ruina y la destrucción vendrán a su vida tarde que temprano. Jesucristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra, porque yo he hablado, eso lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El contraste entre estos lo podemos ver en Juan 10 también, si puede ir a Juan 10. Jesús aquí sigue hablando en el versículo 25, Juan 10, y dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. En otras palabras, aquel que pone otro fundamento y quita las palabras de Dios no es discípulo. No es oveja, no es creyente. Esa es la respuesta. Hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de estar sentados en las bancas de acá domingo a domingo y ser de estos que no son ovejas,
que no quieren nada con el Señor, que no quieren el fundamento del Señor, sino que prefieren su propio fundamento. Déjame decirte que la palabra dice que es un fundamento puesto en arena y tarde que temprano caerá. Las apariencias no perdurarán. ¿Se recuerda el falso profeta y el falso creyente? El fruto dará una evidencia al final de los días. Aquí Jesús dice: ustedes no creen. Estas obras que yo hago dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. La incredulidad es una evidencia clara de que no hay salvación. Pero hay un gozo y una alegre seguridad en lo que Jesús dice en el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Escuche lo que dice este comentarista. Dice: edificar sobre la arena es basarse en la voluntad propia. Y es una gran verdad. No en la voluntad de Dios. Porque Cristo habla, hace obras delante de estos discípulos, y obras que dan testimonio de Él, pero ellos no creen. Creen en su propia voluntad. Este comentarista dice: edificar sobre la arena es basarse en la voluntad propia, en la realización propia, en el propósito personal, en la autosuficiencia, en la autosatisfacción y en la arrogancia moral. Edificar sobre la arena es no ser enseñable, es estar siempre aprendiendo en la banca y nunca poder llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice? ¿Pueden los discípulos estar aprendiendo domingo a domingo? Pero todo esto está construido en la arena, en su propia voluntad, en su propia realización, siendo un hombre que no es enseñable, que siempre está aprendiendo, pero por alguna razón nunca llega al conocimiento de la verdad. John MacArthur dice también con respecto a esto: edificar la casa de nuestra vida sobre la arena es seguir el supremo engaño de Satanás, que es hacer a la persona que es salva cuando no lo es, debido a que la persona está bajo la ilusión de ser salva. No ve razón para resistir a Satanás ni para buscar a Dios. El autoengaño, amado hermano, el autoengaño no será suficiente para aquel día librar cuando vengan la lluvia, los torrentes y los vientos y azoten. En otras palabras, cuando venga el juicio perfecto de Dios, Él hará a un lado a los falsos: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Juan 13 también nos habla el hacer la voluntad de Dios. Perdón, tengo el texto. Vamos a ir a primera de Juan. Versículo 2, capítulo 1.
pues la vida fue manifestada a nosotros, la hemos visto y damos testimonios, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también vosotros, para que también vosotros tengáis comunión nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído, el que anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es un constructor necio. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, puede aparentar piedad, puede aparentar sabiduría, puede aparentar santidad, pero en realidad por dentro es totalmente diferente. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. En público es santo, pero en lo oculto es perverso. Delante de los hermanos no miente, pero afuera miente en el trabajo. Todo eso, dice Juan acá, es andar en tinieblas. Y es una gran verdad que no se practica la verdad. El religioso está cerca, está construyendo un fundamento con sus manos, ¿verdad? Pero no es el fundamento que Cristo ha puesto, es otro. La advertencia para los discípulos no es el que hace su voluntad, sino es el que hace la voluntad de Dios. No es el que intercambia el mundo por Cristo. No es el que intercambia su sabiduría y sus pensamientos por la palabra de Cristo. Solamente aquel que hace la voluntad de Dios. En la exhortación en Santiago 1:22, podemos ir a ver esa exhortación de Santiago 1:22. Santiago hace este llamado y dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque aquellos que son solamente oidores y que no hacen la palabra y que no practican el llamado de Jesús, ¿qué son? Son necios que se engañan a sí mismos. Necedad es lo opuesto a la sabiduría. La sabiduría se demuestra en la obediencia. En la obediencia, en poner el correcto fundamento en tu vida. Amado hermano, hermana, no pongas otro fundamento en tu vida que no es el Evangelio. No pienses que Dios no revelará eso al final de los días. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esta es una gran verdad. El espejo que necesitamos nosotros como cristianos es el espejo del Evangelio para ver nuestra verdadera naturaleza. No pienses tan bien de ti si no estás considerando el Evangelio enfrente.
No pienses tan sabio de ti si no estás considerando el evangelio como tu espejo que te está revelando la verdad de quién tú eres. El que se olvida del evangelio, de las palabras de Jesús, seguramente muy rápido se va a olvidar de quién verdaderamente es, y lo peor de todo es que se puede olvidar de que es un vil pecador. Y pensará que como pecador podrá tener comunión con Dios, que como pecador está bien hacer estas cosas, hacer esto, ir allá, mirar esto, hablar esto. Pero el que mira, versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Qué contraste, ¿verdad? Quiere que lo lleve a un último contraste de lo que está llamando Jesús acá. Vamos a verlo en el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Sabe quién es ese? Es el necio. El que hace esas cosas es el necio, pero vea al sabio y dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firme plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Pero aquel constructor malo, sabio, literalmente tonto, dice, no así los impíos, que son como la paja que lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán, el mismo lenguaje, la misma imagen, no permanecerán de pie, no se sostendrán los píos en el juicio. Ese es el punto. No solamente es ser librado y estar firme en el cáncer, en la muerte, en la enfermedad, en la pérdida de trabajo. No, es estar firmes delante de Dios el día del juicio. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Y si usted me permite cerrar de esta manera, el Señor conoce el fundamento de los justos y conoce el fundamento de los impíos. Él lo conoce. Y el día que venga el juicio, los hijos de Dios permanecerán y los que aparentaban caerán, y grande será su destrucción. Jesús termina de esta manera tan preciosa, con unas advertencias a sus discípulos, dando esta advertencia. La evidencia es la práctica, la vivencia. Y Mateo concluye este sermón y dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Esa palabra se admiraban no es solamente un asombro de la elocuencia de Jesús o de la manera en la que él lo hacía, sino era una admiración de la profunda enseñanza de Jesús
porque enseñaba, según Mateo, con autoridad y no como los escribas, no como el mundo religioso. Mateo dice, sus escribas los hace posesión de los que estaban ahí, las multitudes. Tenían sus líderes, tenían quien les hablaba las palabras, pero Jesús dijo, hay palabras a las que ustedes deben de poner atención y estas son mis palabras, porque eso será el verdadero fundamento para su vida. Jesús enseñó con autoridad, las personas se admiraban porque Él es el Hijo de Dios. Debemos nosotros de considerar siendo discípulos de Cristo, amados hermanos. El Señor nos está llamando a ser sabios, a no estar dentro de la iglesia, escuchando la palabra, que hoy abunda por todas partes y por todos lados, leyendo libros, leyendo Biblias de diferentes versiones, teniendo estudios de A, B, C y D, pero que a la hora de la realidad estemos poniendo en práctica otra cosa que no refleja la palabra de Cristo. ¿Eso qué sería? Es ser insensato. Eso sería poner un fundamento de arena en nuestra vida, sabiendo que tenemos el mejor fundamento, que es las palabras de Cristo. Para terminar, les digo, amados hermanos, el fundamento es la obediencia a Cristo y sus palabras. Llegará el momento en que toda fe o todo fundamento será probado, y en ese día el fundamento o te destruirá o te guardará delante de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos llenes de sabiduría más aún, Señor, cada día. Y que sepamos hacer una diferencia, Señor, entre lo que es, Señor, las palabras y la sabiduría de este mundo, Señor, que no te glorifica y que nos llevará a destrucción, sabiendo, Señor, que la única forma en que podemos sostenernos de pie, Señor, es manteniéndonos en tu verdad. No siendo, Señor, hombres y mujeres que escuchamos a tu palabra audiblemente, pero no las oímos en nuestro corazón. Porque no nos mueven, Señor, a una vida práctica, a una vida de evidencias reales en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu favor sobre nosotros. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos acompañes, Señor. Empezaremos, Señor, otra sección y otra parte, Señor, del libro de Mateo, y pedimos, Señor, que tu mano esté con nosotros. Yo te pido sabiduría, Señor, para poder estudiar, entender, interpretar tu palabra de una manera que te glorifica y ponerla, Señor, en una forma enseñable, Señor, simple, que sea de beneficio para tu pueblo y para mi vida. Dependemos de ti solamente, Señor. No dependemos de nuestro fundamento, de nuestras ideas. Te imploramos, Señor, y te rogamos que nos sigas dando esta fortaleza y sabiduría. Gracias, Señor, por hablarnos y por exhortarnos así. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén.